Estamos en el segundo episodio de Cápsulas al Límite y en esta ocasión nos acompaña Alan Rivera, quien es arquitecto, ha trabajado en obra pública, ha estado muy cerca de la escena under y electrónica de Puebla y forma parte del colectivo Puerta, que me parece de los más importantes en los últimos meses y desde el año pasado en la cuestión de la difusión cultural. Alan, bienvenido. Gracias. ¿Puedes comentarnos algo más que se me esté pasando sobre tu perfil? Pues de hecho, inicié en la gestión con el proyecto de OS Plataforma como tal, en la cuestión de la escena, puedes decirlo, del arte contemporáneo, pero ya había empezado tiempo atrás con proyectos como La Caja, que era un podcast de arte, diseño y arquitectura. También tuve una alianza con un amigo, Arturo Reyes, que era para un proyecto que se llamaba Axis, que era para alinear proyectos culturales con incidencia social, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Fui parte del equipo de Cine Tecton, Festival de Cine y Arquitectura. Cuando entré, se expandió con el Art Lab, donde ya no era simplemente pues, una muestra de cine sobre arquitectura, sino de ciudad. Entonces ya podíamos tomar varios temas más allá de la parte tectónica, como más bien todo lo que conlleva a la urbe, ¿no? Feminismos, medio ambiente, infancia, ¿no? Desarrollo. Y el Art Lab, donde ya hacíamos cine expandido, y eso te implicaba la multidisciplina y la interdisciplina de las prácticas, ¿no? Hacíamos cine expandido con performance, audiovisuales, ¿no? Eso fue lo que me llevó al final al rave. Ok, me parece... Sí recuerdo que nos conocimos en el Museo Amparo y después me enteré que formabas parte de Cine Tectón, que haciendo un viaje en el tiempo me parece curioso que ahora vayamos a hablar sobre la ciudad nuevamente, que ese tema nunca va a pasar de moda en un entorno como Puebla. Primero, tu formación es en arquitectura, sí, pero tu práctica, como lo acabamos de comentar, se ha expandido hacia la gestión cultural con Puerta, con Nos Plataforma, etcétera. ¿En qué momento la ciudad dejó de ser solo un espacio físico y se volvió también un campo cultural para ti? Creo que desde el inicio en la carrera de arquitectura. Yo empecé en la Universidad del Valle de México y ahí tuve un gran maestro que espero que siga con vida y que le mando muchos saludos. Le tiene mi respeto, mi admiración y mi aprecio. Randolph Kraken, que él había sido catedrático de la UAP. Okay. Pues como todas las escuelas, ¿no? Tienen un plan de estudios que pues, no tienen ni pies ni cabeza, ni ellos saben. Y pues prácticamente se tomó la libertad de enseñarnos lo que él sabía, porque pues siempre había este tema de que es sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Y en lugar de hablarnos de cómo hacer ecotecnias, cómo hacer arquitectura low-tech, él más bien nos habló de lo que conlleva una ciudad, ¿no? Esta cuestión de la gente, de esta cuestión antropológica, de sociológica, económica, ¿no? Y cómo eso se reflejaba justamente en el progreso, el desarrollo y la planeación de una ciudad. Obviamente tenía tendencias marxistas. Para esto quiero dejar muy en claro que mi enfoque y mi influencia es filosófica, ¿no? Okay. Porque pues siempre que toco estos temas, pues caí justamente en ese pequeño hoyo y ese cliché del rojillo, del capitalismo, pero no. Desde ahí empezó esta cuestión de pensamiento crítico, esta cuestión de cuestionar, ¿no? Porque justamente es lo que él nos hacía ejercer en la práctica, ¿no? Entonces estuvo interesante tener una materia que en esencia creo que es algo que le faltaba mucho a las escuelas de arquitectura. Les sigue faltando un poco. Creo que hoy en día se aplica más, pero las humanidades, la filosofía, la sociología, la antropología, ¿no? Antes el arquitecto no solamente diseñaba, o sea, había un momento donde tenían incidencia política, ¿no? Y creo que pues se ve mucho en los proyectos como 60, 50, la Bauhaus, ¿no? El modernismo, ¿no? Y ya, pues obviamente eso fue lo que me empezó a llamar hacia el urbanismo, pero pues acá, por lo general, creo que ahorita ha cambiado un poco, pero en mi tiempo estudiar urbanismo era pues gestión del territorio, ¿no? Planeación, pero desde lo más burocrático, ¿no? Esta cuestión como más reflexiva. Mencionas algo que no había verbalizado y ahora lo vamos a hacer, pero justamente la arquitectura siempre ha sido política. Sí. Desde hace cientos de años. Vamos a dejar esto en
en el tablero y vamos a continuar. Diste puntos de partida para que la charla se extienda, a ver si podemos enfocarnos, no lo sé, ya veremos. Desde tu experiencia en movilidad y participación ciudadana, ¿cuáles dirías que son los principales retos que enfrenta hoy Puebla como ciudad en crecimiento? Es que lo tengo que decir, porque justamente cuando en esa temporada donde estaba como consejero ciudadano de movilidad, y obviamente que te metes en política pública, en estas cuestiones de revisar los proyectos, analizarlos, reflexionarlos, y que era paralelo a mi temporada como arquitecto ejerciendo, que obviamente pues creo que algunos arquitectos coincidirán que llega un momento donde pues te metes al sistema, ves cómo funciona el sistema, sabes la verdad del sistema. Entonces, de entrada, sí, corrupción. Pero ¿por qué lo menciono así como tal tajante? Porque tiene que ver obviamente con una cuestión ideológica. Me tocó con amigos porque yo después de la Universidad del Valle de México tuve que salirme de la carrera, trabajé. Obviamente mi primer trabajo fue en obra pública. Después retomé y terminé la carrera en la UAP. Y en la UAP era un ejercicio interesante. Obviamente pues la Universidad del Valle de México es un estrato, es una ideología, es un tipo de sociedad. La UAP es multicultural, diferentes realidades, diferentes contextos, choques, encuentros, diálogos. Y era bastante... Me llamaba mucho la atención la calidad, el nivel y la cantidad de gente que decía quiero ser arquitecto para llegarle a clavar el colmillo al erario, ¿no? Pero creo que eso se conlleva justamente al contexto material histórico que vivimos, ¿no? Pues que justamente ya no se habla desde la comunión y el bien del individuo, de la sociedad, sino del bien común, ¿no? De tu interés, ¿no? De este interés que puede ser o ya una causa pues, lo que el medio te bombardea, ¿no? Porque, pues, obviamente hoy vivimos en una época de estrés donde si no eres eso que te dice la posverdad de la red, pues te sientes como fracasado, te sientes que no lo logras, ¿no? O sea, un estatus, un nivel. Y hay otros que más bien es una cuestión también de esas carencias, porque pues quieras o no, cómo las ciudades desarrollan a las gentes, a las personas. Entonces, si tienes una ciudad mal planeada y precarizada, pues obviamente va a haber pues estas resistencias, estas dolencias, estas aspiraciones, estas frustraciones y estos actos, podría decirte a lo mejor desesperados por unas partes o oportunistas por otras, ¿no? Sí. Yo tengo noción de la ciudad como fenómeno desde que tengo más o menos como 10 años. Sí. Y pienso que estas situaciones que nos estás compartiendo tienen mucho tiempo, tienen más de 20 años, un montón de problemáticas que están sucediendo en Puebla. O sea, nos Puebla. podemos ir hasta desde que se empezó esta idea de planear una ciudad, ¿no? Digo, totalmente. Por ejemplo, si agarramos el punto en el que estamos geográficamente posicionado, pues Puebla fue un ejercicio urbano, fue el diseño de Damero de ajedrez. En su tiempo era como la innovación, la orientación y demás, ¿no? Entonces, eso también influyó pues, en las prácticas, en las costumbres, en cómo se acomodaban las ciudades, ¿no? Totalmente. Sigamos con esto. Has trabajado tanto desde lo institucional como desde lo independiente. ¿Qué papel crees que juegan las plataformas culturales en la construcción de la ciudad? Esta pregunta me hace pensar en la construcción de la ciudad, en lo central y también en lo periférico. Y es una cosa muy compleja, pero tal vez centrémonos en lo que sucede más al centro. En el centro. Es que no puedes hablar del centro sin hablar del contexto. Venga. Y para eso voy a abrir mi corazón. Este es un regalo que me dio una amiga, Hambre. Ok. Que le mando un gran saludo. Es algo muy sencillo, un fanzine, justamente para una plática que hice con la plataforma, que era sobre pues, el arte urbano y el graffiti, ¿no? Y en este pequeño fanzine justamente habla de esa pulsión, de esa necesidad inherente que tenemos, que en cierta manera nos define también como ciudadano. ¿A qué voy, no? Esta cuestión de que al final necesitas estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, acá habla de la deriva, ¿no? Perderse en la ciudad, ¿no? Para reflexionar, para analizar, para investigar, para experimentar, ¿no? En cierta manera salirte de ese sistema que te permea, ¿no?
la psicogeografía, ¿no? Que es esa de reconectar con las emociones que surgen del ambiente urbano, ¿no? Porque al final lo que te digo, o sea, todo el contexto es lo que te forma, ¿no? Entonces, pues las emociones ayudan a que desestreses eso, ¿no? A que te nutres como persona, ¿no? O sea, las emociones, ¿no? Y aprender a escuchar esas emociones y resignificarlas. Entonces, las expresiones culturales ayudan las expresiones culturales ayudan a eso, a resignificar. ¿Por qué? Por ejemplo, tú lo dijiste, ¿no? El under o lo alternativo, la resistencia, el graffiti, ¿no? Que mucha gente lo criminaliza y sí, o sea, hay cuestiones que son debatibles, prácticas que son cuestionables, pero a lo que voy es, ¿pero qué lo origina, no? Esta cuestión de pertenencia, esta cuestión de expresarte, esta cuestión de salirte de tu rutina, ¿no? ¿Por qué un chico se saldría a las 3, 5 de la mañana a viajar por toda la periferia a rayar, ¿no? Pues, ¿cuál es su realidad? ¿Qué es lo que tiene qué es lo que vive el día al día que lo lleva a eso? ¿Qué es su escape? ¿Y por qué lo hace ahí y no en una galería? ¿No? Entonces, podríamos pensar tal vez que las plataformas culturales pueden ser un medio para darle más retumbe, no voy a decir eco ni voz, porque esa ya la tienen, sí, sino para aumentar las ondas de expansión de esas expresiones que ya existen en la ciudad, tanto en periferia como en áreas más centrales. Creo que son catalizadores importantes que no se les ha dado la importancia necesaria, porque desde hace tiempo atrás, te mencionaba este ejercicio que practicaba con Arturo de las ODS, ¿no? Eran 17 objetivos. Se empezó a hablar de 18, porque hablabas de objetivos de medio ambiente, de infancias, de feminismo, de educación, de alimentación y demás. Pero ¿qué pasaba con el arte? El derecho a la risa, el derecho a divertirse, el derecho a la recreación, pero también cómo la cultura es identitaria, cómo te hace permanencia, cómo es que te hace ser parte de un lugar, cómo te hace entenderlo, cómo es que las acciones culturales se generan con esta cuestión comunitaria y no empresarial. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las ciudades aboca más a los intereses, ¿no? En lugar de agarrar una planeación que está agendada, que ya por defecto pues tienes este tema de que si bien te va tu partido se queda en el poder, si no pues son 6, 4 años y borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces ya desde ahí va fallando. ¿Por qué? Porque pues el objetivo no es el interés colectivo. Entonces vas generando estos no lugares, o sea, desarrollas la ciudad sin espacios de recreación, de interacción e intercambio, ¿no? Haces una plaza, un centro comercial que es meramente puro pues, el momento estético, lo hegemónico, ¿no? No sé si te ha tocado que vas a un café y es lo mismo. Madera, blanco, hueso, luces LED. Concreto. Exactamente, ¿no? ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde está la chispa? Lo que te hace único, lo que te identifica, ¿no? Esta cuestión de la hipercultura, ¿no? La globalización, pues sonaba como este sueño utópico de, entonces todos podemos conocer a todos y va a generar esta pluricultura, pero la verdad es que, pues si te remites a la historia, te digo, soy mucho de la corriente más material histórica, pues todo colapsan en algún momento, y lo que pasa ahorita es eso, ¿no? Que de repente tienes una saturación y esa saturación ya no se vuelve tan honesta, te pierdes en tu identidad. Me parece muy valioso mucho de lo que nos compartes, sobre todo de los no lugares y cómo hay áreas que se desarrollan sin un parque, sin cancha, sin un centro comunitario. Prefieres un centro comercial a eso. Claro, y los lugares en los que la comunidad tiene la oportunidad de tener estos momentos de ocio, se vuelve la calle en cualquiera de las condiciones que éste esté. Y mientras que en otros encontramos todo tipo de amenidades a pocos kilómetros uno de otro. Y la diferencia social es brutal. En el tenor de la charla y la comunidad, proyectos como Voz Plataforma y Puerta activan justamente este diálogo entre la sociedad. ¿Qué tipo de ciudad se construye desde estos espacios que no necesariamente se construye desde la planeación urbana tradicional? Es decir, estos proyectos culturales, ¿no? Exacto. Este como lugar virtual que si bien no está definido pasa. Sí. Pues creo que es importante porque justamente ayudan a conocer estas realidades, a evidenciarlas, a reflexionar.
El arte es muy oculocentrista, muy capacitista en ciertos modos y ciertos niveles, ¿no? Pero ¿qué hay del arte sonoro, ¿no? O de los sentidos, del tacto, ¿no? También esta cuestión de las diferentes, de qué es el arte, ¿no? Hablamos mucho de aumentar la factura, pero también cuál es la realidad, cuántos pueden hacerlo en su práctica. He conocido artistas que son geniales y hacen lo mejor que pueden con los materiales de la calidad que es más asequible a ellos. Yo ahí tengo un comentario. Uh-huh. Pienso que sí la factura puede aumentarse hasta con un bastidor de cartón. Y Sí. con esto no quiero aplicar un... ¿Demeritar? demeritar o de alguna manera decir que cualquiera puede hacer arte si tiene papel y lápiz. No, lo que quiero decir con esto es que creo que hablando de materiales Uh-huh. y de procesos de enmarcado, básicamente lo que te lleva a concretar la obra, con que trabajes de una manera un tanto más limpia con eso mismo que ya tienes, puedes aumentar la factura. Sí. ¿Eso es suficiente? No lo creo, pero es un punto de partida. Y es parte por lo cual también la plataforma en cierta manera se inició. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay muchos capitales. Está el capital cultural, está el capital monetario, pero también está el capital social, ¿no? Podrá ser muy bueno con el papel, pero si no conoce a la gente adecuada... O sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero lo mismo de siempre. Hay muchos que empiezan la carrera de diferente manera, ¿no? Les va a costar más trabajo. Y cuando se inició la plataforma, que fue primero con mi amigo Cristóbal Sarro, en su momento hablábamos de eso, de que como plataforma nos veíamos como alguien que pudiera abogar para eso. Cuando se inició la plataforma fue porque él vio cómo manejaba las situaciones en obra. Lo propuse en algunas propuestas de interiorismo y obviamente como estaba permeado y tenía conocimiento, pues obviamente veía por él, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Si haces menos... O sea, el hecho de que agarres este formato grande y me lo pongas a la mitad no te va a descontar el precio porque no es un rotulista. O sea... tu portero fue a la mitad, pero el trazo va a ser más fino. Va a ser más fino porque está chiquito, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, dialogar y hacer esa mediación, pues fue lo que le llamó la atención a él de, oye, pues es que yo necesito apoyo en eso, ¿no? Entonces, en principio ese fue el interés de la plataforma. Y sí logramos, hubo una situación donde competimos para un hotel con una galería, si no me mal recuerdo, de Nueva York, otra de México, y nuestra propuesta ganó, ¿no? Pero no se hizo el proyecto porque pues, justamente como arquitecto fue como, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Qué materiales? ¿Cuál es la situación geográfica? ¿No? Porque era en la playa, ¿no? Entonces, que si el viento, la tormenta, el sol... Y fue como de, ¿sabes qué? No nos conviene, ¿no? Porque justamente veía más por todos. Cualquier otro había hecho, no, sí, nos vamos allá y vemos cómo lo hacemos y jalamos el dinero. Y es como, no, porque lo vi en el trabajo, ¿no? Proyectos que a lo mejor se terminaban para pronto, no estaban bien hechos porque pues tenías que entregar. Claro, totalmente. Hay cosas que cuando no tienes experiencia lo piensas para una cantidad y resulta que vale 4 veces más. Exactamente. Y hablando sobre proyectos artísticos, tú has visto muy de cerca y de forma muy continua desde casi el inicio el proyecto que trabajé, Ciudad Sin Límites. Y tú sabes que es parte del fenómeno de expansión urbana en Puebla. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo se vive este crecimiento en Puebla a un nivel cotidiano? Híjole, pues es que eso siempre que me lo preguntan me recuerda mucho a amigos que conocía que se venían a vivir de México a Puebla diciéndome, es que no saben lo que tienen. Sí, o sea, lo he comparado mucho. O sea, allá se tardan 4 horas. Acá por una ya estás chillando. Pero ahorita que estoy más metido en la gestión y con experiencia de movilidad, a nosotros como agentes culturales nos impacta la falta de conectividad. Que en cierto horario ya no pasen los camiones. O que haya carencia de camiones o la calidad. O simplemente el Uber, ¿no? Si yo hago un evento que va a empezar a las 11 de la noche y va a terminar a las 3, sí me va a permear en la capacidad de gente que llega porque va a decir, ay, es que o pago la entrada, mi consumo o el Uber, ¿no? Entonces, la conectividad de la ciudad, creo que ya pasamos ese punto. Estamos en un punto de arreglarlo, la solución de las ciudades es lo multimodal.
que puedas caminar a un lugar, de ahí tomas tu bici, te tomas el Metrobús y tomas un Uber, ¿no? Esa sería la solución, pero ¿qué pasa? Hay un tema de corrupción bastante grande en transportes, ¿no? Entonces no es tan fácil cambiar todo el esquema, ¿no? O sea, al final tengo que reconocer que pues no será el mejor proyecto del Ruta, pero mejoró bastante, pero está incompleto. Y falta expandirlo y pues son cuestiones políticas, intereses, te digo, estas cuestiones de pues, cómo se manejan las cosas debajo, ¿no? Entonces, si se solucionara el tema de la conectividad, ahí ya estás aumentándole un chingo a, perdón la palabra, a todo lo que podría resolver, ¿no? La conectividad es muy importante. Sí, una de las cosas que yo observo entre la relación periferia-centro es justo vialidades, seguridad, transporte público de calidad y qué tan seguro podría yo llegar de un punto a otro en una bicicleta. Sí. Y ya no hablemos del coche que también tiene sus retos, ¿no? El coche a mí no me parece un problema, sino un síntoma de un problema más profundo. Sí. Entonces, en este tema estoy completamente de acuerdo contigo y creo que si la conectividad mejorara de manera integral en la ciudad, muchas cosas positivas pasarían. Sí. Y tanto en el ámbito cultural como en el día a día de lo cotidiano y de la experiencia de la ciudad de todas las personas. Desde la arquitectura y la cultura, ¿cómo se puede leer o reinterpretar esta relación entre lo urbano y lo no urbanizado? Habría que definir qué es urbano, qué consideramos urbano. Vamos por partes. Sí. Primero, yo pienso que la mancha urbana puede ser un conjunto de elementos como edificaciones, sociedad, número de habitantes y un tramado geográfico que ya podría no ser considerado rural o campestre. Ok, hablando de número, alineación y numeración. Sí. No calles, pavimentación, infraestructura. Ni siquiera voy a hablar de pavimentación. Porque hay una traza. Hay una traza, exactamente. Híjole. Es que es bien complejo porque, por ejemplo, apenas ves que en México está pasando este fenómeno de una parte ahí cerca del aeropuerto que ya se está haciendo una microciudad. Que llegaron como tal, trazaron, se apropiaron del terreno y ya están vendiéndolo y rentándolo, ¿no? Lo podemos considerar urbano, lo podríamos considerar rural porque pues tienen una traza, ¿no? Sí, podría ser un tercer paisaje. Exactamente. Ajá. Entonces, creo que aquí justamente es el tema de qué se busca generar con una ciudad, ¿no? Porque a grosso modo, lo urbano lo referimos justamente a nuestra idea del progreso. Pero ¿qué tipo de progreso buscamos con las ciudades? Ese progreso, ¿cómo forman los ciudadanos? ¿Y el progreso para quién? En términos de comunidad, ¿qué hace falta para que estos procesos de crecimiento generen mejores condiciones de vida? Pues es que de entrada tiene que ver con las intenciones a la hora de planear una ciudad. Lo que conversábamos hace tiempo, ¿no? Ahorita en este inter que mencionabas y lo retomo, ¿no? Cuando diseñas un puente, quieres que el puente, en lugar de que tenga la extensión necesaria para conectar, quieres que aterrice en una plaza comercial simplemente para mover el mercado. Y esa es la verdad. En los años 80, por parte de la UNESCO se había determinado que pues, las viviendas tenían que tener esta calidad de vida, ¿no? Pero apenas hasta recién unos años se cambió las leyes para que se determinara qué era calidad de vida, ¿no? Porque antes era nada más con que tuvieras un bien inmueble. Y eso estaba abocado a que tuvieras justamente un bien de inversión. Que tuvieras un techo, no importaba si era Claro. que tuvieras un bien material. Entonces, más bien, tenías derecho a tener una plusvalía, no tenías derecho a tener un hogar donde te desarrollaras, ¿no? Entonces, ahorita ya se habla más bien de calidad de vida, de que sea cercano, ¿no? De que sea seguro, de que tenga todas las necesidades, ¿no? Y dentro de tantos puntos, hay uno en específico que también es esta cuestión como del valor cultural, ¿no? Que la vivienda tenga este valor cultural. Es decir, que abrace, respete, ¿no? Promueva las tradiciones, el folclore, la identidad. Y ahí es donde entra también la cuestión de los derechos culturales, ¿no? Lo que te decía, el derecho a la sonrisa, el derecho a la recreación, el derecho a expresarte, ¿no? O cómo tan solo estos proyectos culturales inciden en la gente y su desarrollo, ¿no? Cómo es que alguien que, lo que decíamos, ¿no? Pues la gente que a lo mejor sale a grafitear y que a lo mejor tachan de vándalos,
pues luego de repente ves a esos grafiteros que son artistas, ¿no? Y que justamente esa pulsión la manejan a través de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso lo desarrollas más? Y no solo es graffiti, es teatro, es danza, es cine. Por ejemplo, Sí, en el momento que estaba colaborando con Cinetecto, hablábamos mucho del cine itinerante, de ir a una comunidad con el cine documental y usarlo como un artilugio para fomentar. Hoy en día creo que el contexto y el panorama también geopolítico, que es importante eso, ¿no? Ver hacia adentro, pero también tomar en cuenta hacia afuera, pues hemos visto cómo la industria del cine ha sido instrumentalizada, porque todo es ideológico. Entonces, lo que te decía, todo viene siendo desde la ideología. Justamente este pensamiento filosófico en los que me baso es lo que dice, ¿no? Tu ser social está determinado por tu ser material, no viceversa, ¿no? Hay muchos que dicen, es que es con la mente. No, tu mente es desarrollado por tu contexto. Los cambios tienen que ser estructurales. totalmente. Uf, creo que tenemos material y muchos temas para continuar una segunda charla. En otro momento yo voy a ser muy feliz. Por cuestiones de tiempo vamos a la última pregunta. Uh-huh. Si pudieras imaginar una ciudad sin límites, en un sentido positivo, Uh-huh. estamos hablando específicamente de Puebla, Uh-huh. ¿cómo se vería esa ciudad en 10 o 15 años? Híjole, es que... Pensemos Uh-huh. que se superaron los retos Uh-huh. más duros que en este momento estamos abordando. Con Infraestructura, conectividad, sí. Híjole, pues es que tienes, o sea, yo creo que Puebla sí podría competir con Ciudad de México si estuviera todo bien diseñado. O sea, te digo, amigos me decían, güey, es que no saben lo que tienen. Me decían, es literal México en chiquito. Tienen la oportunidad de no cometer los mismos errores si siguen creciendo la Claro. mancha urbana. Entonces podrías tener o sea, ya la ciudad ya es cosmopolita, pero aprovecharlo, articularlo, abrazarlo, ¿no? Samaria Guevara me decía justo lo que me acabas de decir. Uh-huh. Tienen una gran ciudad, no saben lo que tienen. Tienen áreas verdes, tienen Uh-huh. museos, tienen esparcimiento. Lo que está mal en Puebla es la manera en la que la sociedad se articula junto con otras Exactamente. vertientes. Y yo lo que podría pensar, por ejemplo, es si tuviéramos una pavimentación digna con una red de ciclovías para diferentes tipos de Uh-huh. transporte y saber que no me voy a morir por ser atropellado o porque me asalten o me desaparezcan de aquí a mi casa, ya estaríamos un poco del otro lado. Es que oye, justamente de los últimos proyectos que revisaba cuando trabajaba de arquitecto en cuestión de movilidad, pues, o sea, sí, o sea, somos número uno en infraestructura ciclista con calificación cero en funcionalidad, pero en kilómetros construidos, o sea, mal construidos, pero había. Y haciendo ciertas modificaciones y podías generar un circuito. Digo, o hablando de la utopía, si arreglaras todavía eso, porque pues, obviamente, si te vas a la Tliscayo no pensaron en caminar, pensaron que se viera bonito en el plano, porque en el coche te vas derecho, pero caminando tienes que zigzaguear. Pero si todo estuviera arreglado, tendrías una plancha horizontal bien conectada, con un río con ríos que cruzan, que donde podrías tener... ¿Están contaminados? Ajá, que podrías tener andadores, porque eso también, la tecnología existe y es mexicana. Lo que no hay es voluntad, porque al final también eso, la ideología. En lugar de verlo con inversión y ahorro, lo ven como gasto, ¿no? Lo que te puedes ahorrar en medio ambiente y, lo que te ahorras en medio ambiente y conectividad de seguros, de muertes, de salud, ¿no? Del costo de hospitales, ¿no? Porque quieras o no, influye en tu estilo de vida con el clima, con incluso hasta tener comida, porque pues justamente generarías espacios comunitarios donde a lo mejor en lugar de restaurante tienes cocinas, talleres orgánicos, ¿no? Alguna vez hablaba con una amiga que su tesis en su momento era hacer en Cholula justamente como un centro donde fomentaran y hablaran sobre las diferentes diversidades de siembra que había, y pues ya no lo hizo porque se volvió el parque que ahorita está. Y ahí era de, no, pues aparte de fomentarlo, aparte de cuidarlo, pues generar estas cocinas saludables, este mercado, ¿no? Este intercambio que tiene el milenario allá del trueque y demás, ¿no? Entonces, Puebla podría tener esa oportunidad de ser una ciudad. Y de hecho, Punto de lanza. más de que punto de lanza, y es que lo opté porque en su momento tuve la oportunidad de incluso presentar junto con unos amigos un proyecto con Nuria de la UNESCO, porque la UNESCO tenía sus ojos en Puebla, que decían que podía ser una ciudad ejemplo de ciudades patrimonio.
porque tenía ese potencial. O sea, tienes un pueblo mágico acá cruzando el río con los antiguos barrios, ¿no? Que tienen mucha riqueza, ¿no? Y si rescataras el río, tendrías un área verde, ¿no? Así con andadores y demás. Y eso sería, justamente, si arreglas ese síntoma del vehículo y les das opciones, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues no está mal que manejes, pero puedes dejarlo en tu casa y puedes venirte acá a cruzar la ciudad cómodamente tomando tu bici, dejándola en la central de autobús y después pidiendo tu Uber cerquita para llegar, ¿no? O sea, Puebla tiene ese potencial y yo creo que si cambiaran las cosas, si fuéramos utopía, pues, o sea, sí podríamos ser. Alan, totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría que como un ejercicio para quien nos está escuchando, para quien nos está viendo, sería como cómo podemos imaginar una Puebla que desde nuestra experiencia sea más amable, más divertida, más segura. Y eso, el saber cómo cada quien visualiza esa ciudad, para mí personalmente, va a ser muy valioso. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, por tu experiencia. Ha sido una charla muy enriquecedora, muy nutritiva y sin duda va a generar muchas reflexiones entre la comunidad. Alan Rivera, gracias. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Cómo te seguimos en redes sociales? No obstante, antes de nada, gracias por la invitación. En redes sociales me encuentran como Alan Rivera Reyes en Instagram y ahí van a encontrar también el link a mis proyectos que es Os Plataforma y Rave Room. Y bueno, también el proyecto que mencionas de Puerta, ¿no? Que ahorita tiene justamente la articulación con el circuito de galerías, pero pues pronto saldrán otras ideas, justamente hablando de esto, de cómo articular el tejido cultural que ya existe, porque justamente eso, hay cosas que ya existen, es potencializarlas, difundirlas y promoverlas, ¿no? Totalmente. Esto fue Cápsulas al Límite y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Corte. Creo que salió bien. Está chido. Me gustó.